semanas hemos estado compartiendo una serie de mucha bendición, de mucho provecho para nosotros como familia. Una serie llamada Aún en las mejores familias. Y hemos aprendido que nuestras familias no son las únicas que tenemos experiencias difíciles, que los grandes hombres y mujeres de Dios, las grandes familias de Dios también tuvieron vivencias, pero así como Dios estuvo con ellos, también Dios está con nosotros. Amén. Y hoy quiero compartirles acerca de una historia en la Biblia, de una familia muy bonita. Me gusta mucho esta familia, esta historia, que aunque no empieza de la mejor manera, hoy vamos a aprender cómo Dios es un Dios que reconstruye a las familias. Vamos a estar con el libro de Ruth. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el libro de Ruth. Y allí vamos a conocer una familia conformada por un hombre llamado Elimelec, que era el padre de la familia, que era el esposo. Este hombre, que se llamaba Elimelec, su nombre significa Dios es rey. Ese era el significado del nombre de Elimelec. Tenía su esposa llamada Noemí, que su nombre significa placentera. Y también esta pareja tenía 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Malón, que significa enfermizo, su nombre. Y tenía otro hijo que se llamaba Kelión, y su nombre significa debilucho. Esta era la familia que conforma este libro. Pero un día, esta familia fue tocada, fue marcada por la tragedia que empieza con la salida de su tierra de origen. Ellos pertenecían a la tierra de Belén, que significa casa de paz. Dios tenía un propósito con ellos en esa tierra que era bendecida por Dios, una tierra escogida por Dios para un propósito especial. Y allí Dios había plantado esta familia. Pero un día llegó el hambre, llegó la necesidad a esa nación, a esa tierra, y Elimelec decide emprender una salida de esa tierra, porque a su consideración no era el mejor tiempo para ellos, no era el mejor lugar, ya que había hambre, ya que había necesidad. Pero ellos se van a un lugar llamado Moab. En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3 en adelante, el 6, vamos a encontrar. Dice: no entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Dios había emitido juicio sobre esta tierra, una tierra donde la bendición de Dios no estaba en Moab. Dios había desechado a los moabitas, así como a los amonitas. Y justamente esa tierra es que esta familia decide irse, porque había una dificultad. Pero cuando ellos llegan a ese lugar, se encuentran marcados por la tragedia. Viene la tragedia, viene la dificultad, viene la tribulación a la familia. Y dice la Biblia que Elimelec, que es el padre de familia, muere. Allí en Moab, sus 2 hijos, Kelión y Malón, habían conseguido esposa. Ellos se casaron con 2 mujeres
cada uno con una mujer moabita. Mujeres de las cuales ya Dios había dicho que no entrarían en la congregación de Jehová. Entonces, pasa el tiempo, aproximadamente unos 10 años, y los hijos también mueren. Estamos hablando de que muere una familia casi completa. Para Noemí debe haber sido muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque ya no estaba en su tierra, estaba en una tierra extranjera, donde no se adoraba a Dios, al Dios que ella adoraba. Se adoraban otros dioses cuando de pequeña, dioses paganos. Allí en esa tierra, ella quedó sin su familia, quedó viuda y quedó sin hijos. No es fácil. Además, queda pobre. Una mujer que fue marcada por la tragedia, no tenía posibilidades de salir adelante. Y llegó un día en que ella se encuentra sola con sus 2 nueras. Y entonces, nosotros vemos allí que ella está pasando una situación difícil. Para levantarse de esa pérdida, para ella era una pérdida física, era muy difícil. Para toda familia, levantarse de una pérdida es difícil. Los que hemos vivido experiencias de pérdida de un ser querido sabemos que no es fácil, pero que tenemos el Consolador que está con nosotros y que nos ayuda. Pero sabemos que es difícil. Una pérdida, no sé qué para ti representa una pérdida. Hay familias que no han tenido una pérdida física, pero han tenido otro tipo de pérdidas. Separación, divorcio, separación entre la familia, entre los hijos, pérdida de valores, pérdida de respeto. Muchas cosas se pueden perder en una familia. Ellos habían perdido, Noemí había perdido a su familia y ella quedó sola, pero ella hizo algo para reconstruir a su familia. Hizo 3 cosas. Y una de ellas, la primera que hizo, fue que ella se volvió a Dios. Vamos a ver en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Nos vamos a encontrar que ella dijo: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta mujer, cuando estaba en medio de ese dolor, de esa tristeza, ella se acordó de Dios. Ella se acordó de que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios piadoso. Ella se acordó de ese Dios. Pero dice la Biblia que ella se levantó con sus nueras. Ella reflexionó y dijo: yo tengo que volver a la casa de mi padre. ¿Sabe? Porque lo primero que nosotros necesitamos para reconstruir a nuestra familia es volvernos a Dios. Muchas veces nosotros buscamos otras alternativas, buscamos otros medios y de último nos acordamos de Dios a ver si Dios puede hacer algo por nosotros. Pero esta mujer que conocía a Dios, en medio del dolor, de la pérdida, de la tristeza, de su pobreza, de su necesidad, del vacío que había en su vida, ella decidió volverse a Dios. Pero no solamente ella, dice que ella tomó a sus nueras. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía que en ellas también había una necesidad. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en las necesidades que tenemos. Pensamos solamente en nosotros, en lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, en lo que a mí me hicieron. Y no nos detenemos a pensar que hay personas que también necesitan a Dios. Que así como yo necesito de Dios, hay personas que también necesitan de Dios. Ella no se levantó sola. Ella se levantó con sus nueras,
porque ella entendió que esas muchachas eran parte de su familia. ¿Sabe? Cuando nosotros nos casamos, la familia de nuestro esposo o de su esposa pasa a ser también su familia. Quizás no tenemos el mismo lazo sanguíneo, pero nos une el amor, nos une la familia. Pasamos a ser una familia. Esas son familias reconstruidas. Y esta mujer se levantó. Quiere decir, ella dice que ella escuchó, que ella oyó que en Belén había pan. Eso quiere decir que ella nunca se desconectó de la casa de su padre. Nunca. ¿Sabe qué es importante? Que nosotros no nos desconectemos de la casa de nuestro Padre. Que no nos desconectemos de Dios. Que no nos desconectemos de nuestra familia. Ella estaba pendiente. ¿Qué pasaba en su casa? ¿Qué pasaba en su familia? Dios quiere que nosotros no seamos ausentes aún en el lugar donde estamos. Porque a veces estamos en un lugar y parece que no estuviéramos. Esta mujer estaba lejos, aproximadamente unos 1.600 kilómetros. Estaba Moab de su tierra Belén. Pero aún así, ella estaba pendiente de lo que pasaba en su tierra, en la casa de su padre, de donde Dios la había establecido. Ella estaba pendiente. Nosotros necesitamos tener más tiempos de comunicación. Necesitamos tener más tiempos de comunión con Dios y con nuestra familia. No podemos ser indolentes ante las cosas que suceden en el lugar de nuestro origen. Muchas veces nos vamos de casa de nuestros padres y se nos olvida que dejamos unos viejos en casa, que dejamos a nuestros seres queridos, que ellos también un día lo dieron todo por nosotros. Nos olvidamos, parece que nos desconectamos. Pero esta mujer, aunque estaba lejos, su corazón también estaba en su tierra, de donde Dios la había plantado. ¿Sabe? Dile a la persona que tienes al lado: familia es familia, pase lo que pase. Dios nos ha puesto a nosotros familia. Vivamos lo que vivamos, pase lo que pase, siempre debemos acordarnos de ella. Y vamos a ver algunas enseñanzas que esta familia nos dio. Dice en el versículo 14 del capítulo 1, vamos a estar con nuestras Biblias abiertas en el libro de Ruth. Llegó un momento en que ya Noemí no tenía nada que ofrecerle a su familia, a estas dos nueras. No tenía nada. Estas mujeres no podían quedarse con ella porque ¿cuándo iban a ser su familia? Las mujeres viudas, ellas no iban a tener hijos después, entonces iban a ser desechadas. ¿Qué iba a hacer de esas mujeres, de esas tres viudas? Pero Noemí agarra a sus nueras y les dice: hija mía, ya yo no tengo nada que darles. No tengo más nada que darles. Yo les agradezco lo que ustedes han hecho conmigo, lo que ustedes hicieron con los muertos, dice ella. Ustedes fueron buenas con ellos, pero ya yo no tengo nada que ofrecerles. Ya yo estoy vieja y si aún tuviera hijos hoy, ustedes no pueden esperar, no van a esperar que mis hijos crezcan para casarse con ellos. ¿Por qué? Porque ya ella no tenía nada que darles. Pero fíjese algo. Aquí vamos a ver en el versículo 14, cuando ella le dice a sus dos nueras que ella va a regresar a Belén. Y dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, las dos. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Esta mujer se quedó con su suegra. Esto nos habla de fidelidad. ¿Sabe? A veces hay un divorcio en la familia y esa familia que un día fue mi familia,
también me desconecto de ella. Nosotros debemos ser fieles, porque aunque haya habido una separación, siempre debe haber una fidelidad hacia esa persona. Y dice en el versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto nos habla de lealtad. Esta familia nos enseñó lo que es la lealtad, lo que es la fidelidad. Pero también en el versículo 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Versículo 19 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Esto nos habla de unidad. La familia debe estar unida. Quizás estén lejos en otro país, pero que ellos sepan que cuentan con nuestra bendición, que cuentan con nuestras oraciones, que a pesar de que no vivamos juntos en el mismo lugar, podamos estar unidos. Y también esta familia nos enseña en el versículo 20, dice, y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Cuando ella va al lugar, ella se regresa a Belén, la gente se sorprende de cómo la encuentra. Y cuando ella la recibe, la gente la recibe, ella le dice, no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Rut la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cosecha. ¿Cómo estaba esta mujer? Amargada. Una mujer que su nombre significaba placentera, ahora nos la encontramos amargada, en gran amargura. ¿Cómo usted convive con una persona amargada? No es fácil, ¿verdad? Usted comparte de repente con una persona amargada 1 hora, 2 horas y como que se cansa. Imagínense ustedes, ellas estaban devolviéndose de Moab. Ella estaba con ella, estaban en Moab y se estaban regresando a Belén. Imagínense escuchar a Noemí quejarse durante todo el camino. Y cuando la reciben, empieza a quejarse y a decir, Dios me ha afligido, Dios no ha estado conmigo, Dios no me ha ayudado, Dios me quitó mi familia. Imagínense usted esa cantaleta todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No es fácil, ¿verdad? ¿Sabe qué nos muestra esta familia? Amor incondicional. Otra vez dígale a la persona, a su compañero, familia es familia, pase lo que pase. Es como más fácil, ¿verdad? Disfrutar los tiempos buenos con la familia. Es más fácil. Pero en esta condición de amargura en la que esta mujer se encontraba, no era fácil. Pero es allí donde nosotros marcamos la vida de las personas. Es en esos momentos. Esta mujer tuvo que soportar la amargura que tenía Noemí. Ahora, nos podemos preguntar qué más podemos hacer nosotros para que haya una restauración en nuestras familias. ¿Sabe? Para que haya una restauración o una reconstrucción en nuestra familia es necesario tener el aporte de todos. Porque muchas veces nosotros queremos o que Dios haga todo y decimos yo solo se lo dejo a Dios pero yo no hago nada. Hay una parte que le corresponde a Dios, pero también hay una parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, una familia se reconstruye con el aporte de todos. Vamos a ver qué fue lo que aportó Noemí. Noemí fue una mujer llena de fe, que aunque posiblemente su fe no fue lo suficientemente firme para sugerirle a su esposo Elimelech que no salieran de su tierra,
que no saliera de Belén, ella sabía que Dios la iba a recoger con amor y misericordia. Porque no nos dice en la Biblia que Dios mandó a Elimelech con su familia para Moab. Pero también vemos en la Biblia que a Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Este hombre se fue con una palabra de parte de Dios, que aunque no sabía dónde iba, Dios le había dicho: yo te voy a mostrar dónde vas a ir. Este hombre salió y Dios le iba mostrando dónde iba. Pero Elimelech, no dice la Biblia que Dios le dijo que saliera. Fue una consecuencia de una mala decisión. Pero aún así, esta mujer amaba a Dios. Aún así, esta mujer adoraba a Dios. Aún así, esta mujer le creía a Dios. Entonces, ella era una mujer viuda, era una mujer adulta, una mujer pobre, y no tenía ninguna posibilidad de levantarse. Noemí llega a su tierra, llega como ella misma dice, con las manos vacías. No se podía volver a casar. Si se casaba, ya estaba vieja para tener hijos. Entonces, no tenía ninguna posibilidad de surgir. Pero siempre es necesario que alguien en tu familia, que puede ser tú, se levante. Esta mujer un día tomó una decisión de levantarse. Levantarse por su familia. Cada vez que pienso que si un día uno llega a apartarse de Dios, es como dejar a nuestra familia sin cobertura. Porque el Señor dice: si encontrare por lo menos uno que hiciere vallado, así sea uno, usted, el único cristiano en su familia, Dios va a tener misericordia de ella a causa de sus oraciones. Porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Entonces, esta mujer conocía a Dios. Tanto así que ella pudo ser influencia en la vida de su nuera Ruth. Y durante esos 10 años, yo puedo imaginarme a Noemí hablándole a Ruth y a Orfa también del Dios que ella tenía. Puedo imaginarla contando cómo Dios los sacó de Egipto. La historia de cuando el mar se abrió en dos y el pueblo pasó en seco. Entonces podemos imaginarnos a Noemí hablándole de ese poder que Dios tiene a ella. ¿Cómo contribuyó Noemí? Con su fe, con su amor a Dios. Esta era una mujer que valoraba la presencia de Dios. Ella llegó al momento que ella dijo: no, yo mejor me voy a mi casa, a la casa de mi padre. Yo mejor me vuelvo a Dios. Yo mejor me voy a mi tierra, donde Dios me quiere, donde Dios me plantó, donde Dios tiene un propósito conmigo. Esta mujer valoraba la presencia de Dios. Vamos a ver qué hizo Ruth, cuál fue el aporte de Ruth. Esta joven también hizo su parte dentro de la familia. Y aun cuando ella no era de la misma sangre, ella pudo discernir el Dios que adoraba a su suegra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Escuchar a esta suegra hablarle de Dios trajo una fe genuina también a ella. Porque eso lo hace Dios en nuestras vidas. Entonces ella era extranjera, era moabita. Ella no tenía posibilidades de surgir en Belén porque era moabita. Les hablé del pueblo de la gente de Moab. Era desechado, no podían entrar en la congregación del Señor. Era viuda y también era pobre. Pero ella sabía que el Dios que adoraba a su suegra, el Dios que su suegra le predicaba, podía reconstruir su vida y su familia. Joven que estás en este lugar, yo quiero regalarte lo que el apóstol Pablo
Dios nos dijo a través del apóstol Pablo: nadie tenga en poco tu juventud. Muchas veces los jóvenes dicen: ¿qué puedo aportar yo para mi familia? Para reconstruir a mi familia. ¿Qué puedo aportar yo? Y muchas veces le dejamos ese trabajo a los padres porque decimos: ellos saben cómo hacerlo. Ellos lo van a hacer mejor. Pero esta mujer llamada Ruth tuvo mucho que aportar a esta familia para su reconstrucción. Hay familias que dejan que otros sean los que busquen la manera de cómo resuelven los problemas. Nosotros tenemos que ver: ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo para aportar? A veces los jóvenes dicen: yo no tengo nada, ni siquiera soy tomado en cuenta, ni siquiera soy valorado, o no tengo la experiencia para hacer algo. ¿Sabes? Dios puede hacer algo a través de ti, algo grande en tu familia. Ruth aprendió a conocer a Dios a través de Noemí. ¿Alguien te ha enseñado a ti de Dios? Quizás tus abuelos, quizás un hijo, porque hay muchos hijos aquí que sus padres no son cristianos. Y quizás usted está predicándole a sus padres. Eso dará su fruto. Quizás tus hijos o tus padres te han hablado de Dios. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Ella va a hacer aquello para lo cual fue enviada esa palabra. Y las promesas que Dios te ha dado también se van a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Quizás hoy tú dices: esto que yo estoy viendo, que mis ojos están viendo, no es lo que Dios me dijo. Pero créelo que Dios lo va a hacer. Pero también vamos a encontrar aquí a Boaz. Boaz era el pariente cercano a Elimelech. Fíjese que la Biblia ellos tenían una cultura, una ley de que si un pariente moría, entonces que la viuda quedaba, entonces el hermano del pariente se casaba con la viuda. Y los hijos que tuviera ese hermano iba a ser descendencia del hermano que murió. Pero el padre o la madre de la familia, cuando moría uno de los hijos y ese hijo era casado, entonces el que le seguía pasaba a ser el esposo de aquella mujer que su esposo había muerto. El esposo había muerto. Y Judá, lo vemos en Génesis, que Judá tenía varios hijos y uno de sus hijos murió. Y la esposa quedó viuda. Entonces la esposa, él viene y le entrega el otro hijo a su nuera. Pero el esposo, el muchacho, que era el hermano de la persona que había muerto, él no quería levantar descendencia de su hermano. Fue egoísta. Se aprovechaba de la mujer, se acostaba con ella, pero buscaba que no quedara embarazada. Dios se molesta con este hombre y lo arranca de la tierra. Él muere. Viene otro y hace lo mismo. Había maldad en ellos, en sus corazones. No querían dejarle descendiente a sus hermanos. Esto nos habla del egoísmo. Hasta que llegó el momento que ella buscó, bueno, entonces si no es el hijo, no es ninguno de los hijos, el papá, pues. Pero tenía que ser redimida esa familia. Si moría uno, el otro se tenía que casar y hacerse cargo de la viuda. La viuda no podía quedar sola si tenía un pariente cercano. Y ese pariente se iba a encargar de las propiedades de esa persona. Entonces, ya ella no tenía más familia, Noemí. Pero entonces cuando regresan a Belén, allá estaba Boaz. Boaz era un pariente cercano a Elimelech. Entonces ella manda a su nuera, le dice: ve y trabaja allá en la casa, en el campo de Boaz. ¿Ve? Entonces ella va y allí conoce a Boaz.
Vos se enamora de ella. Se enamora de ella. Pero vamos a ver algo. Y es que vos era un hombre temeroso de Dios. Este programa llega a ustedes gracias a colaboradores y amigos del ministerio del pastor Nehemías Parra. Si usted desea colaborar, por favor comuníquese al número que ve en pantalla.